Hola Silvia, gratísima la presencia tuya aquí. Te agradecemos mucho. No, hombre, la agradecida soy yo de que ustedes me hayan invitado. Muchísimas gracias. Yo tengo un amor al campo, a la tierra, al monte, entrañable. Y es raro porque yo viví solo 6 años en el rancho, en el campo. Nací en una ranchería que se llama Las Margaritas, está cerca de Tres Valles, pero ahí nací y estuve solo 40 días. Mi papá estaba esperando que mi mamá cumpliera la cuarentena para trasladarnos a toda la familia a la sierra del sur de Veracruz, donde había solo monte. Entonces nosotros conocimos ese lugar a donde llegamos como la montaña. Así siempre la referimos en casa, la montaña, porque solo había monte, árboles. Mi papá tuvo que talar árboles, híjole, como 1 hectárea, yo creo, para poder asentar la casa en la que llegamos a vivir. Mi papá hizo una laguna en ese lugar para que pudiera proveernos de agua. Y a los 40 días emprendemos el viaje, pues yo ni enterada, ¿verdad? Solo sé que a mí, bueno, para llegar a donde teníamos que llegar, que era pasar a Cayucan, Montemorelos, y no sé, pueblos que no recuerdo los nombres, teníamos que hacerlo en autobús, en caballo, caminando, y entre esas teníamos que atravesar ríos. Entonces a mí me cuentan que mi papá me pasaba encima del caballo y con las manos acá, o sea, en una sábana, y por acá iba yo para que no me mojara, ¿no? Porque ellos iban en los caballos y atravesando el río, ¿no? Y en este lugar viví los primeros años de mi vida, en la montaña. Porque era un rancho donde no había casas, digo, yo creo que como en 30, 40 kilómetros, ¿no? Éramos nada más nosotros, la familia, y algunos trabajadores que contrató mi papá. Y ahí fueron mis primeros años, ¿no? Mi convivencia con las vacas, con las gallinas, caminando en el campo, vagando por la laguna. Y le tengo mucho amor, mucho cariño. O sea, me quedó un amor tremendo al campo, ¿no? Tengo recuerdos tan hermosos de los momentos que viví allí, pero también recuerdos tristes. Para mí, la tristeza me embargaba cuando escuchaba un programa de José José. A las 6 de la tarde era el aviso, escuchando las canciones de José José, este programa, porque se estaba apagando la luz. Y entonces, pues ahí no había luz, nos alumbrábamos en la noche con candiles, ¿no? Y para mí era la tristeza de que el día se estaba acabando, ¿no? Entonces relaciono mucho esto, ¿no? Las canciones me parece que primero eran de Emanuel, y un programa de Emanuel como a las 5 de la tarde, y ya como a las 6 de la tarde venía el de José José. Entonces para mí era la tristeza, o sea, sí. Pero ahora escucho estas canciones con tanto amor también porque me recuerdan aquellos momentos, ¿no? Pero bueno, esto hablando del amor que algunas personas le tenemos al campo, ¿no? Yo estuve ahí viviendo hasta los 6 años. Después, a los 6 años, pues tengo que ir a la escuela. Ahí, pues te digo, hasta en 40 kilómetros no había otra casa, ¿no? Entonces, escuela, pues ni pensar. Entonces, pues mis papás, buscando la manera que sus hijos estudiaran, pues encontraron un lugar en Hidalgo Titlán que se llamaba, no sé si se llamaba así o nosotros la conocíamos como la casa escuela. Entonces mis papás ahí fueron y depositaron a sus hijos para que estudiaran la primaria, ¿no? Para que terminaran la primaria. Y bueno, yo a los 6 años salgo de estar con mi mamá para mudarme a esta casa escuela, que es como un internado, pues un internado, ¿no? Entonces a los 6 años me mudo ahí y ahí estoy durante 1 año, sufriendo pues la ausencia de mi mamá, ¿no? La ausencia de mi mamá, de mi papá. De mis hermanos no, porque pues los tenía allí, ¿no? Algunos de mis hermanos estábamos allí. Entonces, pero pues sí es difícil para una niña de 6 años, pues, esta separación.
Y yo lo que deseaba era ya no estar allí, regresar a casa de mi mamá. Y lo deseaba yo mucho, ¿no? Y de pronto que nos llega la mala noticia, bueno, a mí no, a mis papás, que cerraban la casa de escuela. Entonces yo nada más estuve allí un año. Y ante esta necesidad de que los hijos siguieran estudiando, pues mis papás dejan el rancho, dejan la montaña y se mudan a Cayuga. Entonces, pues yo estaba feliz, mis papás no tanto porque tuvieron que cambiar pues los planes que tenían para irse a vivir a Cayucan. Yo llegué a Cayucan a los 7 años y me asumo como acayuqueña. Realmente no soy acayuqueña. Estuve viviendo en Acayucan hasta los 18 años que salgo acá pues a Veracruz. Yo vengo de una familia muy numerosa, somos 8 hijos, yo soy la última y digamos que pues mi mamá hizo con sus hijos lo que pudo, ¿no? Nos dio todo el amor, todas las atenciones que pudo, pero pues es difícil, ¿no? 8 hijos, pues híjole, complicadísimo, ¿no? Complicadísimo en cuestiones económicas, en cuestiones de atención, etcétera, ¿no? Entonces, pero aún con eso yo era la niña de mamá. O sea, yo me asumía como la niña de mamá y tenía una relación tan cercana a mi mamá. O sea, mi mamá estaba sentada y yo, viejona de 18 años, iba y me sentaba en sus piernas, ¿no? O sea, esa era la relación mía con mi mamá, esa era la cercanía que teníamos. Entonces eso me pegó muchísimo cuando llego a vivir acá, ¿no? Sola, sin pensar, yo decidí venirme a estudiar acá, o sea, sin pensar cómo le iba a hacer, no sé, recursos en casa pues no había, ¿no? Y yo no pregunté si podía, o sea, yo lo decidí y mis papás pues no me dijeron nada. Pero pues sí me tocó enfrentarme bueno, mis papás pues me dieron para que me viniera, ¿no? Y pues quizás me dieron algún dinero extra, pero yo bueno, llego y pues tengo que resolver cómo hacerle para sobrevivir. De hecho, yo ya estaba acostumbrada porque yo desde primaria empecé a ir por las tortillas de los vecinos y entonces, bueno, me acostumbré a irme yo haciendo mis propios ahorros, ¿no? Y luego trabajando en una tienda o eso, en secundaria, por ejemplo, ¿no? O cuidando niños. Entonces me acostumbré a yo resolver mis asuntos, ¿no? Mis gastos. Yo pagaba mis libros del bachillerato, yo pagaba mis cuadernos. Entonces, como que siempre tuve una independencia económica, y me acostumbré a eso, ¿no? Y yo creo que por eso no pensé tanto y cuando llego aquí yo dije, bueno, pues tengo que trabajar. Y a donde llego a vivir, está una señora, amiga de mi hermano, que vivía aquí en Veracruz, y ella trabajaba en el hogar del niño Manuel Gutiérrez Zamora, Maripaz. Y Maripaz me dice, pues allí siempre necesitan gente, ¿no quieres ir? Pues tú estás estudiando, te pueden poner en oficinas, o te pueden poner a cuidar niños, o te pueden poner a lavar trastes. Y yo, pues bueno, voy, ¿no? O sea, el asunto es trabajar y pues resolver lo económico, ¿no? Entonces, nos dice, pues vamos, te llevo, pero pues ahí pues no llegábamos con los jefes de recursos humanos, llegábamos con el sindicato, ¿no? Entonces, a ver, me presentan con el sindicato y ya, pues, las señoras rudas, sindicato rudo, pero también maternales, ¿no? Y me dicen, sí, vente, tráeme tus papeles, te vamos a ingresar, pero hay que venir a aprender, a capacitarte, ¿no? Entonces, a echarte un turno, trabajarlo, y mientras te capacitas, pero realmente trabajarlo, ¿no? Pues lo primero que me ocurrió al llegar a la universidad, a la facultad, fue un baño de agua fría. Sí, o sea, desilusión, o sea, realmente no era lo que yo pensaba.
Y en esos primeros meses de tremenda angustia por la separación de mi familia, por dejar mi casa, por el enfrentarme al llegar a la universidad, a las nuevas formas del vestido que yo no tenía, porque pues, yo vivía en una ciudad muy, muy pequeña, ¿no? Y aparte de que vivía en una ciudad muy pequeña, yo no me había dado la oportunidad de vivir como vivían las personas de mi edad, ¿no? O sea, yo era muy, muy de otro mundo, no sé en dónde andaba. El asunto es que yo llego con una diferencia con mis compañeros muy, muy grande, ¿no? Entonces, el intentar alcanzarlos desde lo académico, porque también, o sea, también una formación, pues en el sur realmente la educación es un poco más, menos competente que, por ejemplo, acá, ¿no? Alcanzarlos académicamente, tratar de encajar con la manera de vestir, eh, aprender cosas nuevas que yo desconocía completamente. Y te digo, los primeros meses en la carrera fue así como un baño de agua fría, ¿no? De pensar, esto no era lo que yo quería, o no era lo que yo pensaba. Yo pensaba, dije, no, yo quiero salirme de aquí, me quiero ir a estudiar enfermería, que era lo que debía haber estudiado, no sé, ¿no? Pero bueno, o sea, ya luego fui agarrando el ritmo y bueno, sí, pues entro a hacer periodismo deportivo, porque realmente ese era lo que yo quería, ¿no? O sea, yo tuve un tiempo desde el secundaria, bachillerato, que fui amante del fútbol, ¿no? Que no me perdía los partidos de fútbol, que no me perdía los programas deportivos, Deporte B, o sea, yo religiosamente todos los domingos a las 6 de la tarde estaba sentada y que nadie me interrumpiera, porque yo estaba viendo a José Ramón Fernández y a Ernesto Alonso y a Enrique Garay y a... Conozco al maestro Luis Velázquez, nos da clases en primer semestre, redacción, no recuerdo si redacción o periodismo, y pues él invita a algunos estudiantes pues a colaborar en el periódico que él dirigía, en el periódico Imagen. Creo que antes se llamaba Sur, El Sur, y nos invita, y pues yo entro a periodismo deportivo y estoy un tiempo haciendo periodismo deportivo y de pronto me aburrí. Me di cuenta que todos los días que me tocaba cubrir una nota y que me tocaba redactarla, prácticamente escribía lo mismo, ¿no? Y entonces también me di cuenta que los comentaristas siempre decían lo mismo. Y ahora los veo y veo que siguen diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y que todos el domingo y el siguiente domingo dicen lo mismo. Y entonces yo dije, yo ya no quiero hacer esto, ¿no? Ya no quiero. Entonces, pues también ya luego me intereso por los medios audiovisuales, y bueno, es por esa rama por la que me fui para finalizar la carrera, ¿no? Por el área audiovisual. Te digo que cuando yo entro a trabajar, entré como suplente, ¿no? Es decir, solo trabajaba sábados, domingos y días festivos. Y eso me limitaba increíblemente en el desarrollo de la carrera, porque yo tenía que estar trabajando para vivir, para sobrevivir. Mientras que mis compañeros, pues esos días los aprovechaban para cubrir notas, para pues desarrollarse, ¿no? Participar en actividades, en proyectos de la carrera que a mí no me permitía hacerlo porque yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces fui perdiendo también el tiempo que podía yo invertir en aprovechar, en aprender, en ejercitar el oficio periodístico, ¿no? O lo que sea, los proyectos en los que me pudiera yo involucrar. Entonces salgo de la carrera y yo sigo ahí como suplente, ¿no? Es un trabajo muy poco pagado, muy mal pagado, perdón, y entonces viene la preocupación, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que buscar otro trabajo, ¿no? Pero tengo la fortuna de que también en ese momento nombran directora a una compañera
Y entonces ella, que me había venido siguiendo mi desempeño, me jala para ofrecerme un contrato primero y para ofrecerme un mejor trabajo. Entonces yo hasta antes había sido recepcionista, responsable de los turnos de fin de semana, ¿no? O sea, entonces yo resolvía todo lo que tuviera que ver con las necesidades de fin de semana del personal, de los niños, etcétera. Pero ya cuando llego a trabajar con esta directora, Amparo del Castillo, ella me da la oportunidad de ser su asistente y entonces esto me abre también un mundo de posibilidades porque empiezo a conocer todo lo que tiene que ver con la administración, es decir, recursos humanos, recursos financieros, enseñanza, y me siento muy cómoda haciendo esto, ¿no? Este trabajo administrativo que me llenó por mucho tiempo, ¿no? Y después de estar como 2 años haciendo ese trabajo, me nombra jefa de recursos humanos. Entonces, también un trabajo sumamente satisfactorio, ¿no? Muy demandante, muy desgastante, muy pesado, porque era trabajar con 60 personas, te digo, rudas, ¿no? O sea, no era así como que cualquier cosa. Y yo, una chamaca de 25 años, pues era fácil, chamaquearla. Cuando está uno ya en el trabajo y todo es plano, ya hasta ni ganas dan de ir, ¿no? Entonces, me veo con la oportunidad y dije, bueno, yo creo que aquí puedo realmente sí ejercer lo que estudié, aunque ya haya pasado tanto tiempo, ¿no? Ya se me hayan olvidado un montón de cosas. Pero resulta que lo que me encuentro es algo maravilloso, ¿no? Y que efectivamente es algo que a mí me llena muchísimo. O sea, forma parte ya de mi vida, ¿no? Me resulta muy satisfactorio enseñarle a la gente lo importante que es aprender que todas las personas sanas pueden donar sangre y dar la oportunidad a un enfermo que necesita la sangre para poder vivir, que necesita un concentrador plaquetario, un concentrado eritrocitario, que necesita plasma para poder enfrentar la enfermedad por la que está cursando y tener la oportunidad de celebrar un cumpleaños más, de celebrar un 10 de mayo, de celebrar una Navidad. Y estas oportunidades de vida son tan importantes para quien las recibe y es tan mínimo el esfuerzo que hace la persona que tiene la oportunidad de darlo. Porque cuando una persona decide regalar vida, lo único que tiene que invertir es tiempo. Solo tiempo. Sí. Máximo 2 horas de su vida, de un día, para poder darle la oportunidad a alguien más de que viva muchísimos años más, ¿no? Y entonces esto a mí me llena porque yo veo a las personas que van a donar, que están convencidas, y la satisfacción que les veo cuando donan, cuando están nerviosas, porque muchas personas le temen a la aguja, le temen a la sangre, pero cuando termina todo y les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, estoy muy contenta. ¿Te dolió? No, no me dolió. ¿Te sentiste mal? No. Y ver la sonrisa y ver el brillo en los ojos, o sea, es tan bonito, ¿no? Pero bueno, de este número, de estos donadores que te digo, o sea, realmente son bien poquitos, ¿no? En México, del 100% de donaciones de sangre que se requieren, solo el 6.7% es de donadores altruistas. Eso en el 22. Eso en el 21. En el 20 estuvimos en el 7.2. Cuando estuvimos en los máximos picos de pandemia,
hubo más donaciones altruistas que en el 2021, ¿no? Entonces eso nos habla de que la gente realmente sí quiere ayudar, ¿no? O sea, sí lo hace, pero que como ahí, como estaba la efervescencia de la pandemia, pues la gente como que se sensibilizó más, ¿no? Y ya después como que se fue diluyendo, ¿no? Y por eso a mí se me hace tan importante llegar a las personas y decirles que tú puedes donar y no te va a pasar nada, tú tienes la oportunidad de dar vida a alguien más, ¿no? Y no te cuesta nada, solo inviertes tiempo, ¿no? Pero esta información yo creo que no muchas personas la conocen o a veces la conocemos, pero no nos resulta tan importante, ¿no? Muchas veces se ven publicaciones en Facebook, se necesita sangre O positivo, X tipo de sangre, ¿no? Y puedes ver 600 veces compartidas y de esas cientos de veces compartidas no se materializa en personas que acuden a los bancos a donar, salvo que sean personas así importantes, ¿no? O que sea un caso muy, muy, muy dramático, ¿no? Pero sí, o sea, a veces pensamos que solo compartiendo ya estamos aportando. Y sí, sí aportamos, pero yo creo que para concretarlo es hacerlo, intentarlo, ¿no? No todos podemos donar, pero todos sí podemos contribuir a decirle a los demás. O sea, yo no puedo donar porque pues estoy enferma, ¿no? Pero tú estás sano, inténtalo, a lo mejor sí puedes lograrlo, ¿no? A lo mejor no, porque pues a lo mejor por el peso, ¿no? Para donar sangre se necesitan mínimo 50 kilos. Tener una vena adecuada para la punción, para que la aguja no dañe las venas. Y la verdad es que donde yo trabajo, que es en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, tratamos tan bonito a los donadores, a todos. O sea que los cuidamos desde que llegan, ¿no? Les revisamos las venas para que la persona que va a donar no sufra daños en las venas, ¿no? Y muchas veces las personas que les decimos, bueno, no puedes donar porque tu vena no tiene el tamaño adecuado, pues se enojan, ¿no? Se molestan. Pero esta molestia viene ¿por qué razón? Porque como te decía al principio, de las donaciones de sangre, del 100% de donaciones de sangre, solo el 6.7% es de donaciones altruistas y el resto es de donadores de reposición. ¿Qué son los donadores de reposición? Son las personas cuyas familiares, cuyos amigos, cuyos parientes están en el hospital, recibieron una transfusión sanguínea y tienen que reponer esa sangre que el banco les dio, la tienen que reponer. Por eso se llama donación de reposición, porque el banco pues debe de mantener sus anaqueles con suficientes unidades disponibles para responder a las necesidades de los propios hospitales, de las necesidades de los propios pacientes. Por esa razón se tienen que reponer. Y entonces los familiares, amigos, parientes tienen que buscar quién los va a ayudar a donar y ellos mismos donar, ¿no? Entonces, ¿qué más alto grado de vulnerabilidad puede tener una persona cuando tienes a un familiar hospitalizado? ¿No? Lo último que quieres saber es reponer sangre, buscar donadores, que es muy complicado, ¿no? Y esta angustia, esta necesidad que tienen las personas de reponer esta sangre, los lleva a muchas ocasiones omitir información importante en el momento de la entrevista médica, que es uno de los pasos para poder donar, ¿sí? Entonces, esta información que es tan importante y que solo la sabe la persona, si se omite, puede ser dañina para la persona que va a recibir esa sangre. Por ejemplo, para que una persona pueda donar, tiene que haber, si se ha hecho un tatuaje, tiene que haber transcurrido un año, ¿no? Entonces, si alguien que tiene un paciente hospitalizado se hizo un tatuaje hace 4 meses y no se ve el tatuaje y el médico pues tampoco lo revisa porque no es su trabajo y omite esa información, no estamos seguros que ese tatuaje fue hecho en un lugar seguro. Y
aún con los mejores equipos, hay agentes que no se pueden detectar si el cuerpo aún no ha respondido a este tipo de patógenos que pudiera haber en la sangre, ¿no? Entonces, eso pone en riesgo al paciente que va a recibir esa unidad, ¿no? O bien si la persona tuvo gripa 2 días antes, ¿no? También eso puede causar daño en un paciente. Por eso trabajamos mucho por la donación altruista, porque un donador que va a donar sangre para nadie, porque cuando llega un donador altruista se le pregunta, ¿para quién va a donar? No, para nadie, para quien lo necesite. Esta persona no omite información importante, porque no tiene ningún compromiso, ¿sí? Entonces, por esa razón, la OMS habla de que la sangre proveniente de donadores altruistas es la más segura, ¿no? Por esa simple razón, ¿no? Y por eso es que trabajamos nosotros para incentivar la donación altruista, hacer conciencia, ¿sí? Porque hay o sea, a la OMS le interesa que la sangre sea segura. Nosotros como institución de salud nos interesa que la sangre sea segura, pero también tenemos el tema emocional, ¿no? Quitar la carga al familiar del paciente para que no se preocupe por eso. Entonces mejor donamos cuando estamos sanos, cuando no tenemos a nadie en el hospital, ¿no? Porque no nos cuesta nada más que 2 horas invertidas en ir a donar, ¿no? Y te digo que nosotros en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea les tratamos bien bonito a todos nuestros donadores, ¿no? Pero bueno, esto es para todos, ¿no? Porque el IMSS tiene sus bancos de sangre, el ISSSTE tiene sus bancos de sangre, hay bancos de sangre privados, y no importa dónde se done, lo importante es donar. Porque en tanto nos vayamos haciendo esta cultura, pues podremos alcanzar a países que van avanzando, ¿no? Argentina me parece que tiene el 70% de donadores altruistas. Europa es el 100%. En España no hay que reponer sangre, porque la gente está habituada a donar de manera altruista. Es así como que, ay, me toca pagar el predial, así, me toca ir a donar, ¿no? O sea, es así como un chequeo médico que van y ya están habituados, pues, ¿no? Te digo, en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, que depende de la Secretaría de Salud, o CESBER aquí en el estado, tenemos 15 centros en donde pueden acercarse a donar las personas, ¿sí? Que están distribuidos en todo el estado, ¿no? Entonces esa es una manera de acercarnos a ellos, de acercarles la oportunidad de que puedan donar. Y en el tema de la promoción de esto, de fomentar la cultura de la donación altruista, buscamos, sí, justamente acercamientos con universidades, ayuntamientos, clubes sociales, iglesias, cualquier grupo que nos permita entrar y hablarles de este tema de manera directa. Nos acercamos y nosotros les ofrecemos hacer una colecta en su sede. Es decir, si es una empresa, nosotros trasladamos todo nuestro equipo, mobiliario, insumos, reactivos, equipo, personal, para en la sede hacer lo mismo que hacemos en el banco de sangre. ¿Por qué hacemos esto? Porque no todas las personas se animan a donar. Como te decía, mucha gente le tiene miedo a la aguja, le tiene miedo a la sangre, ¿no? Y ven sangre y se desmayan. O tienen mucho miedo, ¿no? La verdad es que hay miedo, ¿no? A las agujas. Y entonces nosotros buscamos acercarlo a las personas para que las personas pierdan el miedo y se den cuenta que no pasa nada, ¿no? O sea que sí, o sea, pasas la revisión de venas, la toma de muestra, la entrevista médica, y si eres apto, entonces la donación. Estás entre 8 y 12 minutos conectado, extrayendo las 450 mililitros de sangre
qué es lo que podemos obtener, 10% más, 10% menos, es lo que podemos nosotros obtener de una persona. Y de esta manera, las personas que están alrededor se dan cuenta que no pasa mucho, ¿no? O sea, que no hay ningún riesgo. Entonces, esas son algunas de las estrategias que nosotros empleamos para acercarnos y para que las personas realmente se den cuenta que pueden ayudar, ¿no? Entonces, estos vínculos los buscamos, te digo, con cualquier espacio que nos permita entrar y nosotros hablarles de ese tema, hacer conciencia y posteriormente culminar con una colecta externa que buscamos que se replique por lo menos una vez al año, ¿no? Que se haga costumbre hacerlo. Entonces te digo, o sea, donde nos permitan, nosotros estamos. Y si nos dicen en un ayuntamiento que nos quede cerca, porque también la sangre tiene su tiempo de vida y tenemos que procesarlo. Entonces nosotros no nos podemos ir hasta el norte del estado porque tenemos que procesar la sangre, ¿no? Pero allá tenemos bancos de sangre, ¿no? En Jalapa tenemos bancos de sangre, en Coatzacoalcos, o sea, hay distribuidos bancos de sangre que hacen el trabajo. Regreso a la historia de cuando estaba yo buscando ingresar a la universidad, pues me decido por comunicación, ¿no? Y pues ahí se marcó el destino de mi vida, porque ahí en la facultad conozco a mi esposo, a Genaro, y pues finalizando la carrera, pues empezamos a intentar construir una vida juntos, ¿no? Y de ese entonces ahora pues ya han transcurrido unos 20 años, 21 años de casados tenemos. Y efectivamente 2 hijos, Jimena, que en agosto cumple 18 años, y Emilio, que tiene actualmente 10 años. O sea, personitas maravillosas que nos llenan de alegría, que pues son tan diferentes ambos. Jimena es tan tranquila, Emilio es tan movido, tan exigente, tan yo. O sea, me veo reflejada. O sea, con Jimena cambió como desde los 13, 14 años para acá cambió, pero cuando era chiquita, así como de los 6 a los 10 años, era igualita a mí. Entonces yo como sufría porque decía, yo siempre fui muy caprichosa, siempre fui muy voluntariosa y ahí, o sea, yo la veía y me veía yo reflejada y decía, ay, Dios mío, es que es igualita a mí, y lo sufría, ¿no? Porque yo era muy berrinchuda, ¿no? Y así era Jimena. Y Emilio actualmente es así como que muy exigente, también muy peleonero. Y yo fui muy peleonera, o sea, yo soy así de, ¿y yo por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué no? O sea, yo preguntando, o sea, defendiéndome como gato panza arriba ante cualquier situación. Y así es Emilio, ¿no? Recuerdo que Emilio tenía como, yo creo que no cumplía los 2 años. Y entonces, pues yo lo mandaba a recoger sus cosas, ¿no? Y un día estábamos en la sala y estaban sus zapatos tirados ahí en medio. Y siempre lo mandaba, Emilio, recoge tus cosas. Y él siempre, ¿y yo por qué? Porque son tuyas. Y así pasaron como 2, 3 veces que le dije, ¿no? Y un día, ahí en la sala de casa, digo, Emilio, recoge sus zapatos y ponlos en su lugar. Y me dice, ¿y yo por qué? Porque son tuyos. Y se voltea y me dice, ¿pero quién los compró? Yo no los compré, ¿no? Y entonces eso es algo que ha acompañado a Emilio siempre, ¿no? O sea, buscando la manera de él resolver sus problemas y echárselos al mundo, pero él no asumir nada. Y entonces, o sea, es un drama. Muchas veces en casa eso es un drama, ¿no? Que todos los días ahí voy sorteando, ¿no? Entonces, efectivamente, no es tan fácil, pero pues
ahora sí que como dice Cristina Pacheco, ahí nos tocó vivir, ¿no? Y entonces pues aprendemos a disfrutarlo, ¿no? Aprendemos a disfrutarlo y a veces lo sufrimos fuertemente, pero pues ahí vamos, ¿no? Pues yo creo que tenemos una familia bonita, disfrutamos mucho estar juntos, disfrutamos hacer las pequeñas cosas que hacemos, los viajes, las salidas, las comidas todos los días a mediodía, religiosamente todos los cuatro comemos todos juntos, prohibidos equipos electrónicos en la mesa. Entonces, todos los días a la hora de la comida, pues hablamos de lo que nos ha pasado en el día, ¿no? Preguntarles a ellos, sacarles con tirabuzón a ver cómo les fue en la escuela, si tiene tarea Emilio, si cumplió con las tareas, si las entregó, porque esa es otra. O sea, el tema de la escuela, de que no cumple, de que no entrega tareas, etcétera, ¿no? Y Jimena, pues hablando de su vida actual, ¿no? De sus amigos de bachillerato, de sus ilusiones. Y ahora que va a entrar a la universidad, ahorita se está preparando para entrar a la UB, justamente, a donde estudió su padre y su madre, buscando entrar. Ahorita está en un curso para el examen. Va a estudiar odontología. Entonces, pues la verdad es que nos tiene muy feliz. Una niña que te digo que ha cambiado, ¿no? Que ha evolucionado y se ha convertido en una niña tan madura, que me enseña tanto. O sea, y que la respeto tanto, porque es una niña tan clara, ¿no? O sea, lo que quiere, va por ello y lo consigue, ¿no? Entonces, aunque ella no se dé cuenta de eso, los que la rodeamos sí nos damos cuenta, ¿no? De que tiene una madurez extraordinaria y a mí me enseña mucho, ¿no? Y a veces digo, yo hubiera querido ser como tú eres, con ese valor que tienes para hacer algunas cosas, y pues me enseña muchas cosas, ¿no? Aprendo mucho de ella. Ahorita acabamos de pasar 2 días, nos fuimos a Jalapa de madre e hija, o sea, hablamos de todo lo que teníamos que hablar, y nos la pasamos súper bien, ¿no? O sea, ya, como tú dices, ya está a punto de emprender el vuelo, no lo quiso hacer, no se quiso ir fuera de Veracruz, ella estaba pensando quedarse aquí. Hubiéramos querido nosotros que sí, que saliera, ¿no? Que fuera a otra universidad. Quería irse a la Universidad de Guadalajara, pero dijo, no, es que está muy lejos de ustedes y no voy a aguantar. Fíjate que generalmente no suelo ver mi vida así, pero algunas veces sí lo pienso, ¿no? Y sí me pongo a analizar mi vida y sí me doy cuenta que se necesitó mucho valor para hacer lo que yo he hecho, ¿no? Desde aprender a andar y ser independiente desde muy chica, ¿no? Pero a veces no lo valoro, ¿no? No le pongo atención a lo que he hecho o a lo que he vivido, ¿no? Es decir, lo vivo como si fuera normal, o sea, como si todos pasáramos por lo mismo, pero pues no es así, ¿no? Porque pues sí, yo me doy cuenta que, por ejemplo, mis compañeros en la universidad, pues esperaban la mesada de sus papás, ¿no? Y yo esperaba mi quincena, ¿no? Mi quincena aquella de 20 pesos, ¿no? Y yo guardo mi talón de pago de 20 pesos, que me ayudó mucho. O sea, allá creo que costaba el urbano, yo creo que costaba 50 centavos, o no me acuerdo, pero pues sí, costaba muy barato, ¿no? O sea, allá en el 94, ya estamos hablando, ya le habían quitado los ceros al peso, ¿no? Y pocas veces valoro lo que ha sido mi vida,
¿no? Pocas veces me pongo a pensar en eso. Y cuando volteo atrás y digo, o sea, es que la verdad es que, o sea, ¿cómo hice, no? ¿Cómo lo logré? No sé, ¿no? No sé, porque mi amiga Elvia, ella siempre se reía de mí porque me decía que cuando me conoció, yo viví con ella después de que mi hermano se regresa a Cayucán. Me quedo viviendo sola aquí en Veracruz. Entonces busco a alguien con quien vivir. Entonces llega mi amiga Elvia a vivir conmigo, nos volvemos entrañables. Pero ella dice que cuando llega a vivir conmigo, yo me mantenía de pura leche. Y es cierto. O sea, yo vivía de leche, ¿no? Y es así como que una historia, pero pues así como es un montón, ¿no? Un día andábamos haciendo justamente una tarea de fotografía en el parque ecológico y y me tocó la tan buena suerte que me encontré unas monedas tiradas, pero así como en caminito, ¿no? O sea, y me dio tanta felicidad, ¿no? Porque venía a resolver un problema, ¿no? Entonces, esas pequeñas historias sí hablan de lo que padecí, ¿no? De lo que ha ido formando mi vida, mi carácter. Y cuando volteo y digo, o sea, es que sí han pasado un montón de cosas, ¿no? Y siguen pasando un montón de cosas en mi vida que a veces, o sea, o sea, es que siempre trato de sacarle lo mejor, ¿no? Es decir, ver el lado bueno y no ver todo lo que he tenido que pasar para estar, como estoy ahorita, ¿no? O sea, como estoy bien y no tan bien, ¿no? Fíjate que con respecto a la música, te hablaba yo de cuando vivía en el rancho y en la montaña, y que para mí José José y Emanuel eran sinónimo de tristeza, ¿no? Pero ya después también fue cambiando y el recordar aquellos momentos, o sea, se me vuelve entrañable escucharlos a ellos. Roberto Carlos, y luego se fueron sumando otros, ¿no? Porque también en mis primeros años en Acayucan también fui sumando, ¿no? Mi hermana Dora escuchaba Los Panchos y entonces yo me apropié de Los Panchos. Mi hermana Patti escuchaba Los Pasteles Verdes y entonces yo me apropié y tengo mis playlists. Spotify está lleno de esa música. O sea, yo no tengo música nueva, no sé qué hay. Me declaro ignorante de la música nueva, ¿no? Y a veces me da pena porque digo, ay, o sea, yo solo escucho pura música vieja, ¿no? Y me encanta esa música, me encanta escucharlos. Y ya, en mi vida, pues ya adulta, llega Sabina, sí, a mi vida, ¿no? Viene a integrarse, no es él la totalidad, él viene a integrarse a esta historia de vida que me ha acompañado, musicalmente, te digo, estos cantantes, que yo los escucho y para mí o sea, es maravilloso, ¿no? O sea, me transportan, me hacen gozar, me hacen disfrutar las canciones de manera maravillosa. Y con respecto a la literatura, desde la primaria le tomé un gusto muy, muy rico a leer. Yo creo que el primer libro que leí con tantas ganas y que me enamoró fue el de Las aventuras de Tom Sawyer. Yo vivía las aventuras de él, ¿no? Yo me creía Tom Sawyer y me creía engatusando a la gente para pintar la pared de blanco, ¿no? Y haciéndoles creer que era una actividad extraordinaria y que había que pagar por ello, ¿no? Cuando la tía Polly lo puso a pintar como castigo y él cobraba a sus amigos y los convenció y le pagaban por hacer el trabajo que él tenía que hacer como castigo, ¿no? Y después en la secundaria llega mi maestro de español con su extraordinario proyecto que se llamaba Biblioteca Ambulante. ¿Qué era? Que cada uno de los alumnos llevaba un libro, lo leía y lo compartíamos, ¿no? Y el maestro
todos los días no nos daba clases de español ni cómo escribir bien, no. Él era literatura. Entonces nos contaba las historias de los libros. Y así me llegó la historia del maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, la sueca, la escritora sueca, la Ilíada, y bueno, un montón de historias más, ¿no? Pero yo me enamoré del maravilloso viaje de Nils Holgersson. Una de mis compañeras que tenía dinero compró el libro y yo estuve cazando ese libro. Cuando mi compañera lo terminó, yo le dije, yo tengo este libro. Entonces yo llevé 2 libros, o sea, yo hacía trampa. Yo casé ese libro, se lo cambié y nunca lo volví a regresar. Ese libro se quedó conmigo y sigue conmigo, ¿no? De esa manera accedí a él porque no tenía dinero para comprarlo, ¿no? Yo conseguí un libro viejo de la casa que había y lo llevé a la biblioteca ambulante. Y eso me fue marcando, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que ese es un gran tesoro que tengo y que todavía está conmigo ese libro, ¿no? Y pues he seguido disfrutando de la lectura y de Alfonso Falcón. Ese es uno de los autores que me encantan, que lo disfruto mucho. Y tuve la oportunidad de estar en Barcelona y lamentablemente el libro de la Catedral del Mar llegó a mí después. Lamenté mucho no haberlo leído antes, no haber ido a la Catedral del Mar, a la Catedral de Santa María del Mar, y conocerla y recorrer lo que recorrió el protagonista de la historia, ¿no? Buscar los indicios, buscar las piedras, estas que cargaron tan grandes, los baistachos, o como se diga. O sea, lo lamenté mucho. Pero bueno, son libros que me han acompañado y muchos más, ¿no? Pero estos han sido entrañables en mi vida. Oye, Silvia, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación.